semana, que es Parashat Vayakel y Pekudei, son dos parshiot que se leen de Shabbat, dos parshiot juntos, a veces que hay que se lee dos parshiot, Vayakel y Pekudei. Aparte se lee también Parashat HaChodesh, ¿sí? Hay cuatro parshiot que se leen en esa época del año, desde antes de Purim hasta antes de Pesach. Parashat Shkalim, que es la parashat que se lee siempre el último Shabbat antes de Rosh Chodesh Adar, luego Parashat Zachor, lo que se lee antes de Purim, luego Parashat Parah, que se lee después de Purim, y a Chodesh es la parashat que se lee antes de los Chodesh Nisan, o en los Chodesh Nisan que se cae el Shabbat. Parashat Chodesh, ¿dónde se encuentra? Se encuentra en Parashat Bo, al principio de Chumash Shmot. Parashat Bo, aquí en los Chumashim está en la página de pero no es todo el Parashat, es una parte de una párrafo de Parashat Bo. Sí, en la página 280, capítulo 12 de Parashat Bo, ahí es donde se lee, dice: Vayomer Hashem a Moshe el Aarón, Be'eretz Mitzrayim lemor, HaChodesh hazeh lachem, Rosh Chodashim, Rishonu lachem lekadshei Hashem. Este mes va a ser para ustedes el primero de los meses, el principio de los meses del año, ¿sí? El mes principal y el primer mes de los meses del año. ¿Sí? Así dice. En 280. Al principio de la página. Sí. Entonces tenemos Vayakel Pekudei, que hablan acerca de la construcción del Mishkan, y también al principio de Parashat Vayakel también se menciona la mitzvah de Shabbat, porque cuando Hashem le había ordenado a Moshe que él ordenara al pueblo de Israel sobre la construcción del Mishkan, Hashem le dijo inmediatamente después: Achet Shabbatai Tishmor. Esto lo leímos en la parasha la semana pasada. Si van a construir el Mishkan, pero van a guardar Shabbat, lo que quiere decir que no se puede construir el Mishkan en Shabbat, ¿sí? El Mishkan no doce Shabbat. Y Moshe, en esta parasha de Vayakel, está uniendo a todo el pueblo. Vayakel Moshe con Israel, unió a todo el pueblo y les transmitió esa orden, pero Moshe cambió. Moshe primero ordenó de Shabbat, ¿sí? Vamos a ver un poquito para Shabbat aquí, porque este shiur vamos a ver cómo juntamos las dos cosas, tanto para Shabbat HaChodesh como para Shabbat Vayakel. Para Shabbat Vayakel empieza en la página 364. No dejen de tener ahí el Parashat HaChodesh, por favor. Nada más abrimos un poquito para Shabbat Vayakel y dice así. 364 dice: Vayakel Moshe et kol adat bnei Israel lemor, bnei Israel vayomer alehem. Y Moshe reunió a todo el pueblo de Israel y les dijo: Eila advarim asher tzivah Hashem atzadatam. Y estas son las palabras, las cosas que Dios ordenó para hacer. ¿Y con qué empieza? Shesh v'kamim ta'aseh melachá, 6 días hará el trabajo, ubayom hashvi'i yeh Shabbat, y con la osebo melachá yomad. La mitzvah de Shabbat, como sabemos, el Shabbat hay que descansar, no se debe trabajar, y aquel que trabaja el Shabbat, entonces hay castigo. Lo tevaru es bojal mashotahem yom Shabbat, no encenderán este fuego. Y después empieza con la orden, con la mitzvah de la construcción del Mishkan. Como empieza ahí a decir, tienen que tomar donaciones, donativos para la construcción del Mishkan. Los donativos pueden ser de oro, de plata, de cobre, de telas, de pieles, etcétera. Toda una lista de cosas, y luego viene con detalladamente toda la construcción del Mishkan. Nada más para ver el origen de esa mitzvah, lo que Moshe está ahorita transmitiendo al pueblo, está al principio de la parasha la semana pasada, que es Parashat Ki Tisa, donde empieza en la página 350,
es donde Hashem le ordena eso mismo a Moshe. Quiere decir, primero Hashem le ordenó a Moshe, y Moshe ahorita en Parashat Vayikra está transmitiendo eso al pueblo. La página 350, donde empieza el capítulo 31, dice, Vaidaber Hashem, el Moshe Lemor. Ahí es cuando Hashem le está diciendo todo esto a Moshe, y le dice que Karati Beshem Betzalel Ben Hur, ¿sí? Te toma a Betzalel, o Hashem dice, yo llamé a Betzalel, le di sabiduría, le di conocimientos para trabajar en oro, en plata, ser artesano, ser un artista, y ahí le ordena y dice para todo eso, ¿para qué? Para construirlo el Moed, para el Alon, Kaporet, Shulchan, Minorah, Mizbeach, todo lo que hay que hacer para el Mishkan. Y al final de la página, Vayomer Hashem el Moshe Lemor, Vajate la Beret de Israel, Achet Shabtotai Tishmoru. Al final de la página, le ordena la mitzvah de Shabbat. Pues vemos ahí, primero, Hashem le ordena a Moshe, primero el Mishkan, y luego Shabbat. Cuando Moshe reúne al pueblo, está transmitiendo lo mismo, nada más al revés. Primero Shabbat, y después Mishkan. Hay que entender por qué hace Moshe ese cambio, por qué no transmite las cosas en el mismo orden como Hashem le había ordenado. Esto vamos a ver al final de esa clase. Espero que eso esté un poquito más claro por qué cambia Moshe la orden. Pero sí vamos a empezar con la parashá adicional que hay este Shabbat, que es Parashat HaChodesh. ¿Sobre qué habla Parashat HaChodesh? Es la mitzvah, es realmente la primera mitzvah que hay en la Torah, la primera mitzvah que está para todo el pueblo. Hay mitzvot que están transmitidas antes, ¿sí? Como estamos estudiando en los martes, la orden de los mitzvot, el orden de los mitzvot, pues vemos que hay mitzvot que están antes. Pruhu está en Parashat Bereshit, ¿sí? Luego en Noach está, luego en Lecha hay mitzvah de Brit Milá, ¿sí? Pero la mitzvah, la primera mitzvah que fue ordenada a todo el pueblo de Israel como pueblo, es esta mitzvah de Achodesh Hazeh Lachem, que vamos a leer este Shabbat, que está en Parashat Bo. ¿Sobre qué habla esa mitzvah? Hay que saber, hoy en día, ¿cómo sabemos cuándo es los Chodesh? Los Chodesh Nisan es próximo jueves. ¿Cómo sabemos que próximo jueves es los Chodesh Nisan? Tenemos calendario, ahí nos fijamos en el calendario. Sabemos que el próximo jueves es los Chodesh Nisan, y así cada mes sabemos exactamente cuándo termina, cuándo empieza un mes nuevo. Pero la mitzvah de la Torah no es así. La mitzvah de la Torah es saber y santificar los meses, el tiempo, por medio de lo que se llama Kiddush HaChodesh, santificar el mes. ¿Cómo se santifica el mes? Tenían dos testigos que atestiguaron y dijeron, vimos la renovación de la luna, que si la luna va al principio del mes, nace la luna, se ve de nuevecita, pequeñita, durante todo el mes va creciendo hasta la mitad del mes, luego otra vez vuelve a bajar y al final del mes desaparece. Cuando vuelve a aparecer ya es los Chodesh. Así se hacía cuando había Sanedrín, cuando había cuando había jueces. Eso siempre se hacía hasta que ya no tenemos, hoy en día no tenemos el Sanedrín, no tenemos el Tamikdash, no tenemos jueces que pueden de que no existe eso. Entonces hoy día utilizamos el calendario, pero la mitzvah original es santificar el mes, ¿sí? Por medio de dos testigos que vieron la renovación de la luna. Esto es la mitzvah. Y además nos dice Rashi, aquí mismo donde la Torah nos menciona esa mitzvah, que Hashem sacó a Moshe afuera en una tarde de unos Chodesh, donde realmente volvió a aparecer la luna, le enseñó la luna cómo se ve al principio del mes, le dijo Kazeh Re'eh Kadesh, así lo vas a ver cada mes y vas a santificar el mes o los Chodesh mes tras mes, así se va a hacer. Esa es la mitzvah. Tenemos que entender ahorita entonces varias cosas. Primero, ¿qué tiene que ver esa mitzvah con Pesach? Porque se lee cada año esa parashá de Chodesh Hazeh Lachem, dijimos, en el último Shabbat antes de los Chodesh Nisan, aproximadamente 2 semanas antes de Pesach. ¿Por qué es antes de Pesach? ¿Sí? Y la pregunta es, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué no lo leemos en cualquier otra
época del año? ¿Por qué precisamente antes de Pesach? Y no solamente que nosotros la leemos antes de Pesach. ¿Dónde aparece esa mitzvah en la Torah? Cuando Hashem le ordena a Moshe esta mitzvah, justo antes de salir de Egipto, ¿sí? Vamos a leer un poquito los psukim, dice así. Vayomer Hashem el Moshe vel Aarón beret Mitzrayim lemor. Y le habló Hashem a Moshe y a Aarón en Egipto. Sí, ahí estamos en la página 280. A Jodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim. Este mes es el primero de los meses. Rishon Hu Lachem Lechoshei Hashanah. Es el primer mes de los meses del año. Y luego dice, Dabru el Koladat Israel Emor, y hablen a todo el pueblo de Israel, Beazor la Jodesh Hazeh Vikulahem Ish Sele Betavot Selabay. En el 10º día de este mes, ¿cuál mes? El mes de Nisan, tomarán cada uno y uno del pueblo de Israel un borreguito, o un cordero, no sé cómo traduce ahí. Carnero, bueno, es carnero. Entonces cada quien va a tomar un carnero con el objetivo de qué va a hacer, para qué es el uso de ese carnero. Esto va a ser Corban Pesach, ¿verdad? Entonces, cuando Hashem le ordena a Moshe tomar el Corban Pesach, tomar el carnero, en el día de Rosh Chodesh Nisan, ¿sí? En ese mismo día Hashem le dijo la mitzvah de Kiddush HaChodesh, de santificar los meses, y en ese mismo día le dijo que en el 10º día de ese mes de Nisan, cada quien va a tomar un carnero para sacrificarlo. ¿Cuándo se sacrificó el Corban Pesach? En el día 14 de Nisan, es decir, el día 10 de Nisan, 10º día de Nisan, cada quien va a tomar su borrego, y como dicen nuestros sabios, cada quien lo amarraba en las patas de su cama, esperaba 4 días, y el día 14 de Nisan se sacrificaba ese Corban Pesach. Entonces vemos que hay aquí una relación entre la mitzvah de Kiddush HaChodesh y la mitzvah de Corban Pesach, y la verdad no se entiende qué tiene que ver uno con el otro. Porque si Dios le ordena la mitzvah de Kiddush HaChodesh y en el mismo tiempo le habla sobre la mitzvah de Corban Pesach, quiere decir que hay una relación, algo tiene que ver uno con el otro, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver con Kiddush HaChodesh? Si le quería decir que este mes va a llamar el mes de Nisan, pues de todas maneras lo va a llamar mes de Nisan. Si lo van a certificar o no lo van a certificar, si van a haber testigos o no van a haber testigos, no tiene que ver. Le pudo haber dicho, en tal día tienen que tomar el Corban Pesach, y se acabó. ¿Qué tiene que ver con la mitzvah de Kiddush HaChodesh? Esto lo pudo haber dicho en cualquier otro momento. Inclusive el primer Rashi de la Torah empieza con una pregunta: ¿por qué la Torah no empieza con la mitzvah de Kiddush HaChodesh? Esto tenía que ser el principio de la Torah, así pregunta Rashi. Si Amar Rabbi Yitzchak, así empieza el primer Rashi. ¿Por qué empieza la Torah con Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz? Tenía que empezar con la mitzvah de Kiddush HaChodesh. ¿Por qué? Porque es la primera mitzvah de que había ordenado a Dios al pueblo de Israel. Y como la Torah es un libro de mitzvot, no solamente libro de historia, no es libro de historia, sino libro de instrucciones para la vida, tenía que empezar con la primera instrucción, que es Kiddush HaChodesh, porque empieza con Bereshit. Y ahí pregunta Nachmanides, que no entiende la pregunta de Rashi, eso es muy interesante. Rashi empieza con esa pregunta: ¿por qué la Torah no empieza con Kiddush HaChodesh? Pregunta Nachmanides, no entiendo qué quiere Rashi. La Torah sí es un libro de mitzvot, sí es cierto, pero no puede empezar con una mitzvah directamente. Para que nosotros tengamos la idea, entendemos la idea por qué hay que cumplir mitzvot, primero hay que empezar con la historia, que Dios es el creador del universo. Ya que vamos a saber que Dios creó el universo, entendemos que tenemos que cumplir con sus mandatos. Después se puede mencionar los mandatos, pero no puede empezar directamente con el primer mandato de la Torah, que es Jodesh Hashem. El orden, la forma como empieza la Torah es muy correcta, dicen Nachmanides. Primero nos dice que Dios creó el universo, para que nosotros vamos a entender por qué nuestra obligación es seguir sus instrucciones, ya que Él es el creador del universo. Después empieza con los mitzvot. ¿Por qué quiere Rashi que empiece la Torah directamente con la primera mitzvah? Así pregunta Nachmanides.
Y la respuesta ahí, pues, lo que se contesta ahí, es que realmente para saber que Dios creó el universo no necesitamos el libro de Bereshit. Sin Bereshit hubiéramos sabido lo mismo, nada más teníamos que abrir los ojos y ver todo lo que hay en ese mundo. Aquel que es un poco inteligente ve la mano de Dios en cualquier paso, en cualquier momento de su vida y no necesita estudiar más Bereshit. Abraham Avinu supo que Dios creó el universo sin que tenía Bereshit bara Elohim. No lo llevaron al Heider o a la escuela a los 3 años para enseñarle Bereshit. Sin esto supo que Dios creó el universo. ¿Por qué? Porque él entendió que no puede existir ese mundo sin Dios que le creó. No puede ser que de casualidad tenemos todo eso. Así que la pregunta de Rashi está en su lugar. Pero hoy vamos a ver que hay otra explicación, otra idea. ¿Por qué Rashi quería que empezara la Torah con la mitzvah de Kiddush HaKodesh? Tiene que ver la mitzvah de Kiddush HaKodesh con Bereshit bara Elohim. Tiene que ver uno con el otro. Ahorita vamos a tratar de aclarar las cosas. Antes de empezar con el tema mismo, vamos a llamar la atención de la palabra Jodesh. Jodesh, el mes, en hebreo se llama Jodesh. ¿De dónde viene la palabra Jodesh? Hadash, de nuevo. ¿Qué nuevo? ¿Qué es lo que hay nuevo cada mes? La luna, se renueva la luna. De Hadash, de nuevo. Hadash, nuevo, tiene que ver con Bereshit también. Es algo nuevo, Bereshit, principio. ¿Sí? Y ahorita vamos a tratar de ir paso tras paso para entender lo que está pasando. Empezamos entonces con una pregunta. ¿Qué tiene que ver la mitzvah de Kiddush HaKodesh con la mitzvah de Korban Pesach? Otra pregunta que podemos hacer es, acabamos de estudiar que Dios lo había ordenado en Rosh Chodesh Nisan. Dile al pueblo de Israel que en el 10º día del mes de Nisan, cada quien va a tomar su carnero, amarrándolo en la pata de su cama, esperando hasta el día 14 de Nisan. En el día 14 de Nisan lo van a sacrificar como Korban Pesach. ¿Por qué tiene que esperar 4 días? Es decir, ¿por qué tenía que tomar el Korban, el borrego, el carnero, 4 días antes del Korban? ¿Cuál es lo principal en esa mitzvah? El Korban que van a hacer el día 14 de Nisan. Ahorita, ¿qué importa si va a tomar el carnero el 14 de la mañana, o el día 13, o el día 12, o el día 9? ¿Por qué precisamente el día 10 tenía que tomar el carnero, tenerlo 4 días, guardarlo, y el día 14 sacrificarlo? ¿Cuál es la idea que está detrás de eso? Entonces, Rashi nos explica algo al respecto. Está en el capítulo 12, versículo 6. En capítulo 12, versículo 6, y que es en la misma página que estábamos en 280, el versículo 6 dice así. Ahí es donde habla acerca de lo que acabamos de hablar. Ve'ayar lachem le mishmeret ad 14 yom lachodesh hazeh. ¿Qué es ve'ayar lachem le mishmeret? Van a tomar el carnero en el día 10 y lo van a guardar, ¿sí? Y lo van a guardar ¿hasta cuándo? Hasta 14. Ve'shachatu oto kol kaladat Israel ben arba'im. Y en el día 14 lo van a, cada quien va a matar, a hacer shritá a su carnero y lo va a hacer como Korban Pesach. Así dice el pasuk. Viene Rashi, ustedes no tienen Rashi, yo voy a leer de Rashi aquí. Dice Rashi así. ומפני מה הקדים לקיחתו לשחיטתו 4 ימים. Rashi hace esa pregunta que acabamos de hacer hace un rato, que por qué había que tomar el carnero 4 días antes de sacrificarlo. Así lo pregunta Rashi. ומפני מה הקדים לקיחתו לשחיטתו 4 ימים, 4 días antes. מה שלא ציווה כן בפסח דורות. Y hay que saber, esta mitzvah de tomar el carnero 4 días antes fue una sola vez. ¿Cuándo? En esa generación, en ese año que estaban en Egipto. Pero las siguientes generaciones, cuando hacían Korban Pesach se siguió haciendo año tras año después, hasta que se destruyó el Beit HaMikdash. Pero para las siguientes generaciones no existió esa obligación de tomar el carnero 4 días antes, solamente en aquel año. ¿Por qué? Allá Rabbi Matya ben Harash Omer, הרי הוא אומר, ואעבור עלייך וארך והנה
איתך את דודים, הגיע, שבועה שנשבעתי לאברהם שיגאל את בניו ולא היו בידם מצוות להתעסק בהם כדי שיגאלו, שנאמר, ואת ערום ועריה. Dice Rabbi Matia ben Harash, es un tanaí. Hay un pasuk en Yehezkel. Este pasuk en Yehezkel lo estamos mencionando en la Haggadah del Pesach. Cada uno en la noche de Pesach lo estamos diciendo. El pasuk dice así: Vaevor alaich vaerech, veinei guía, veinei etech edoti. Dios había prometido a Abraham Avinu que su descendencia van a ser esclavos en una tierra ajena, en otro lugar, ¿sí? Van a ser extraños y esclavos por X años, 400 años, y sabemos que empiezan a contar los 400 años a partir de aquel momento, ¿sí? Y después van a salir a la libertad. Dice Dios, ya llegó la hora de que tienen que salir a la libertad para cumplir la promesa que hice a Abraham Avinu. Pero el pueblo de Israel no tiene méritos para salir a la libertad. Lo ayubi adam mitzvot itasek baem kedei shigalu. El pueblo de Israel, sabemos, cuando estaba en Egipto, bajó en su nivel espiritual y llegó al Mentet Sharei Tumah, a 49 grados de impureza, aprendiendo de quién, de los egipcios, que fue el centro de la impureza del mundo, fue en Egipto. Los Yudim aprendieron ahí por tantos años que estaban ahí, pero de todas maneras Dios tiene que cumplir su promesa. Dice, aquí hay un conflicto. Por un lado, Dios había prometido que tienen que salir a la libertad, ya ha cumplido, ya se cumplieron los años, ya tienen que salir a fuerza. Por otro lado, el pueblo de Israel no tiene méritos, suficientes méritos para salir. Sheneemar ve'at eirom ve'ria, así dice el profeta Yehezkel sobre el pueblo de Israel de aquel tiempo. Ve'at eirom ve'ria, ¿qué es Erom? Erom es desnudo. ¿Qué es desnudo de qué? De mitzvot, no tiene nada. ¿Qué hizo Dios para que puedan salir? Venatan lahem shtein mitzvot, les dio dos mitzvot para que se ocupen en ellos, para que estos van a ser sus méritos para poder salir a la libertad. ¿Cuáles son los dos mitzvot? Brit Milá y Korban Pesach. Dam Pesach de Dam Milá. Los dos tienen que ver con sangre. Por eso el pasuk dice: Vaevor alaich vaerech mitboseset bedamaich vaomar lach bedamaich chai bedamaich chai. De la sangre, esto es la vida del pueblo. ¿Qué sangre? No sangre como uno puede entender, sangre de Chas Shalom, de matanza o de otras cosas, sino la sangre de dos mitzvot, la mitzvah de Korban Pesach y la sangre de mitzvah Milá. Por eso hicieron todos los Yudim Brit Milá en la noche antes de salir de Egipto. Esto fue la mitzvah de Brit Milá. Y la sangre de Korban Pesach que hicieron, sacrificaron cuando en el día antes de salir, el día 14, sacrificaron todos el Korban Pesach. Estos fueron dos mitzvot que Dios les dio para poder salir a la libertad. Sí, dice. No hacían Brit Milá. No hacían Brit Milá. Tampoco en el desierto hacían Brit Milá. No, yo puede ser que ellos sí, estamos hablando de la historia de los que nacieron en Egipto. Pero ¿cómo puede ser que tenían que salir acabando de hacer Brit Milá? Esto es la cosa, que cuando un pueblo quiere salir a la libertad, lo último que podía yo pensar que van a hacer para preparación para salir es hacer Brit Milá. Y fíjese que otra cosa muy interesante, cuando el pueblo de Israel termina sus 40 años en el desierto y están listos para entrar a Israel, para hacer la guerra, conquistar la tierra de Israel, ¿cómo se preparan para hacer la guerra? ¿Cómo se prepara un ejército normalmente para ir a conquistar una tierra? Bueno, se compra armas, armamento y todo. ¿Cómo se prepara el pueblo de Israel? Brit Milá. ¿Qué hace Yoshua? Brit Milá, Yoshua, antes de entrar a Israel a conquistar. No, todos los que nacieron en el desierto no hicieron Brit Milá. Porque en el desierto no hicieron por dos razones.
Uno, porque nunca sabían cuánto tiempo iban a quedar en un lugar. Quiere decir, Dios nunca les dijo, van a quedar aquí 2 semanas, sino les dijo, aquí van ahorita a estacionar. Hicieron su campamento y podían recibir en cualquier momento la orden de vámonos, ¿no? Entonces, como no podían saber cuánto tiempo van a quedar, no podían hacer Brit Milá, es peligroso, por eso que van a hacer Brit Milá y al momento siguiente van a tener que salir. Entonces no hicieron Brit Milá durante todos los años que estaban en el desierto. 40 años no había Brit Milá. Todos los que nacieron en el desierto no se les hizo Brit Milá. ¿Cuándo sí se hizo? Cuando iban a entrar a Eretz Israel. Antes de entrar a Eretz Israel, antes de empezar la guerra, hicieron Brit Milá. Aquí vemos entonces que el pueblo de Israel no es pueblo como cualquier otro pueblo, que sus guerras, sus luchas, sus peleas no son peleas físicas, que si no depende si tenemos más almas o menos almas. Es con la ayuda de Dios. Cuando Dios ayuda, entonces puedes tener Brit Milá, hacer Brit Milá y al día siguiente ir a hacer una guerra y vas a ganar. Y al contrario, para poder lograr ganar la guerra, necesitas mitzvot, necesitas armas, este tipo de armas de mitzvot, y no armas físicas. Y no solamente lo hemos visto en tiempo de Josué y tiempo de Moshe, en nuestros tiempos no lo vimos. En el año 48, cuando hubo una guerra, la independencia de Israel, el pueblo de Israel tenía armas, no tenía armas. Y estaba luchando contra 3 países bien armados, bien organizados, tenían ejércitos profesionales, podemos decir. El pueblo de Israel, el Estado de Israel formó su ejército de sobrevivientes del holocausto que vinieron Shivrei Adam, personas, hombres quebrados, podemos decir, que apenas llegaron salvaron de las cámaras de gas, y de esto se formó un ejército que no tenía nada de experiencia ni armas, y han logrado la victoria. ¿Por qué? Porque si Dios protege a una ciudad, está protegida, y si Dios no la protege, ningún guardián la puede proteger, así dice de Salomón. ¿Sí? Yo sé historias, lo que me contó mi papá, no estoy hablando ahorita de historias que aparecen, no sé quién les contó. Mi papá personalmente me contó, él estaba en el ejército en el año 48, en la independencia, y lo pusieron a él en Charles Mandelbaum, aquel que conoce a Jerusalén, que ahí estaba exactamente la frontera entre Jerusalén de los judíos y Jerusalén de los árabes. Y el Charles Mandelbaum ahí lo pusieron, ahí hubo una fortaleza, entre comillas. Él y otros 3 o 4 personas que tenían que proteger ahí la frontera, que no pasen los jordanos que llegaron. Y los jordanos tenían un ejército muy bien armado y bien fuerte. Cisjordania, muy fuerte su ejército. Tenían la educación militar de los ingleses, muy buenos. Tenían tanques, tenían todos. ¿Y con qué tenían ellos que parar el ejército de Jordania? Tenían un solo rifle ahí, con 5 balas. Es lo que les dieron, ¿no? Sí, ahí estaba, un rifle con 5 balas, 4 personas, los demás tenían palos, esto es lo que tenían. Y de repente, entonces nunca querían usar las balas porque las guardaban para el último caso, el último momento, que ya no va a haber otro remedio, ¿sí? Y llegaron de repente tanques. Entonces aquí están enfrentando con un rifle y 4 balas, 5 balas, contra tanques y todo un ejército que viene. Y en eso iba a entrar toda una línea de fila de tanques. Entonces, como no tenían otro remedio, uno de los que estaban ahí, los 4 personas que estaban ahí, agarró una botella de Molotov, fue y se acercó al primer tanque que iba a entrar, se arriesgó, se acercó, subió sobre el tanque y echó la botella dentro del tanque, se quemó ese tanque y todos los demás dieron la vuelta y regresaron. ¿Ah? No. ¿Se salvó? Yo en el tanque se quemó, él regresó, no pasó nada, y como se quemó el primer tanque, los soldados dieron la vuelta 180 grados y regresaron. Mi papá estuvo ahí, no es cuentos, no son cuentos. Si eso no es un milagro de Dios, entonces no entiendo qué es un milagro. Entonces, ¿por qué ahorita la necesidad del Estado de Israel de que lo vean fuerte? Lo que hay es tratar de armarse, de que lo vean fuerte, de que... Ya, y
ahorita con todas las armas, Israel tiene uno de los ejércitos más fuertes del mundo contra un chamaco universitario que decide suicidar, no puede hacer nada. Entonces vemos que aquí no hay equilibrio, no depende en si eres fuerte, puedes ser lo más fuerte y no puedes hacer nada, y cuando eres lo más débil y puedes parar. Esto es un caso en lo que Miraban contó, pero sabemos que así fue en todas las fronteras. Contra Egipto luchó Israel, super armado, tenían aviones de guerra y todo. Israel no tenía nada, absolutamente nada, apenas ruido con palos y láminas, sí, y ellos pensaban que son quién sabe qué tipo de armas se escapaban. Y sí, los milagros, no estamos hablando nada más del tiempo de Moshe Rabbeinu y de Yoshua, sino los milagros, aquel que quiere ver. Si uno no quiere ver, entonces tampoco, si estaría en la hora de que se partió el mar, no hubiera visto ningún milagro, hubiera explicado científicamente en cualquier explicación, ¿sí? Si uno no quiere ver, si uno quiere ver, puede ver milagros en cada momento de su vida, en nuestros tiempos, no estamos hablando. Y la vamos a hablar ahorita más, tras la guerra de los 6 días, de 67, que Israel ya estaba armado, estaba armado, tenía ejército, pero es lógico, contra 3 países al mismo tiempo, que sus ejércitos son cuántas veces más del ejército de Israel. ¿Cuánto contábamos? Si todo el país contaba con 3 millones de habitantes, ¿sí? Los países árabes 150 millones, ¿sí? Y en 6 días hemos conquistado todo el desierto de Sinai, que es 3 veces más que todo el territorio del Estado de Israel, todo Cisjordania y Siria, que aquel que subió ahí a Ramat HaGolan y vio las fortalezas que tenían los sirios ahí, no entiende cómo se pudo haber conquistado. Era como todas las frenajes ocupó en toda la guerra de la Segunda Guerra Mundial. No, y además ellos están tienen toda la montaña, están arriba, nosotros venimos desde abajo, no hay manera lógica de poder conquistar y fue bien, las fortalezas del Golán fueron bien hechos, ¿no? Con toda la doctrina de los rusos, bien organizado, y se conquistó. Y en la guerra de Yom Kippur, más cerca, la guerra de Yom Kippur, es sabido que Israel, como empezó a atacar Egipto, Israel mandó toda su fuerza para allá, y en la frontera de Siria casi no hubo nada, y los sirios empezaron a atravesar a Golán, y llegaron hasta Gesher Nota Yarkon, ¿sí? que es una puente para pasar desde Golán para el territorio de Israel. Ahí de repente se separaron, dieron la vuelta y regresaron, no entraron. Nadie entiende por qué, ni uno. Esto lo escribieron historiadores militares del ejército, que no se entiende, no tiene lógica, por qué no entraron. Podían atravesar todo el Estado de Israel, nadie los hubiera parado, no había quien los parara ahí, porque toda la fuerza Israel mandó al sur contra los egipcios, y ahí casi no hubo nada para pararlos. De repente dieron la vuelta y regresaron, nadie entiende. Muchísimos, pero no conquistaron. Podían conquistar toda la tierra de Israel, nadie se hubiera parado. Pues no se entiende, sí se entiende. Dios cuida una ciudad, dice el rey Salomón, si Dios no cuida una ciudad, ningún guardián lo va a poder cuidar, ningún ejército, lo mejor armado, no va a poder cuidar una ciudad que Dios no la quiere cuidar. Y si Dios quiere cuidar una ciudad, entonces la cuida, aunque sea que tienes nada más palos y láminas y los demás tienen tanques. Entonces, el arma del pueblo de Israel para conquistar la tierra de Israel, el tiempo de Yeshua, fue a qué hacer, Brit Milá. Para salir de Egipto a la libertad, hacer Brit Milá y Korban Pesach. Entonces dice el pasú que estaban desnudos de mitzvot, Erón Beria, no tenían méritos, y Dios les dio el Korban Pesach y el Brit Milá. Pero vemos que de todas maneras hay una diferencia. Con el Korban Pesach tenían que prepararlo desde 4 días antes, y Brit Milá lo hicieron en el último momento antes de salir. ¿Por qué? ¿De dónde viene esa diferencia? Sí, y
la última cosa que queremos entender, tratar de aclarar por qué Dios había ordenado esa mitzvah de Corban Pesach cuando en los Jodesh Nisan. ¿Por qué no lo ordenó un poquito antes? Ok, si quiere que 4 días antes ya se empiecen a preparar, puede 5 días antes ya ordenar. ¿Por qué precisamente en los Jodesh Nisan? Pues aquí hay una discusión general sobre desde cuándo hay que empezar a estudiar los halajot de Pesach. La halajá dice que desde 30 días antes de Pesach hay que empezar a estudiar los halajot de Pesach, que es desde Purim. Otro dice, la Rishon Ben Gamliel dice que a partir de los Jodesh Nisan. ¿De dónde lo deduce? De eso, de que Hashem lo ordena a Moshe Rabbeinu sobre la Corban Pesach. ¿Desde cuándo? Desde los Jodesh Nisan. Pero según los demás, que dicen que son 30 días, y ellos lo deducen de dónde, del Pesach Sheni, no de este Pesach, sino del Pesach Sheni que está en Parashat Be'arelutcha, si no me equivoco, donde Hashem le ordena a Moshe que todos los que no pudieron hacer Corban Pesach lo van a festejar, lo van a hacer un mes después. ¿Y cuándo le ordena? Pesach Rishon le ordena en el día del Pesach Rishon, en 14 de Nisan le ordena sobre Pesach Sheni. De ahí se deduce que un mes antes hay que empezar a estudiar halajot. De todas maneras, según eso, no se entiende por qué precisamente los Jodesh Nisan les había ordenado sobre la mitzvah de Corban Pesach. ¿7 de Adar? ¿Quién dijo que había dos, que era un año bisiesto cuando nació Moshe? No, yo pregunto. Un solo Adar había en ese momento. No, 7, no, es... No todos los años, no, hay 2 veces en 5 años, sí. Sí, porque hay diferencia de 11 días entre el año lunar y el año solar. Nosotros vamos según el año lunar, tiene 11 días menos. Pues cada aproximadamente 3 años hay que agregar un mes para que quede igual. Ok. Vamos a ver ahorita cosas muy interesantes para que nos van a aclarar todo ese asunto. En Pesach decimos, hay 4 preguntas, ¿verdad?, que hace el niño. ¿Sí? ¿Y cómo empieza la respuesta? ¿Con qué palabras? Abadim Ainu le paró de Mitzrayim. Fuimos esclavos, ¿a dónde? A ver, ahí mencionamos 2 frases. Abadim Ainu, fuimos esclavos, le paró al faraón de Mitzrayim, en Egipto. Se menciona 2 cosas. Podrían decir Abadim Ainu de Mitzrayim, fuimos esclavos en Egipto. O Abadim Ainu le paró, fuimos esclavos de faraón. No, decimos Abadim Ainu le paró de Mitzrayim. ¿Dónde se saca eso? Hay un pasuk en la Torah aquí en capítulo 18, el versículo 10. Si pueden abrir, está en Parashat Yitro, capítulo 18, versículo 10, dice así. 304, ok, dice así: cuando llega Yitro a ver al pueblo de Israel, dice, Vayomer Yitro, Baruch Hashem, bendito sea Dios, Asher Itzil Etchem, que salvó a ustedes Miyad Mitzrayim y Miyad Paró, de la mano del Mitzrayim y de la mano de Paró. Separa las 2 cosas, es el primero que está haciendo esa separación, porque no es Miyad Paró, Miyad Mitzrayim, no es de la mano de Paró, no es la misma mano, no es la misma esclavitud. Paró y Egipto y todo es lo mismo, ¿no? Paró el faraón fue el rey de los egipcios y todos ellos esclavizaron. No, dice aquí 2 cosas. Bendito sea Dios que los salvó de la mano, así dice ahí, ¿verdad? Tiene la traducción, de la mano de Egipto y de la mano del faraón. Así dice, Miyad Mitzrayim, Miyad Paró. Está separando las 2 cosas. También en la guerra decimos, Abadim Ainu le paró de Mitzrayim. Son 2 cosas. Y dice ahí Rashi, en ese versículo, dice, Asher Itzil Etchem Miyad Mitzrayim, que los salvó de la mano de Egipto, Umah Kasha, un pueblo, ¿quién? El pueblo egipcio, un pueblo duro, Kashe, difícil, un pueblo duro. Miyad Paró, y de la mano del faraón, Melech Kashe, un rey duro, un rey difícil. Es decir, había ahí 2 cosas separadas.
la mano del faraón, que fue un rey duro, un rey difícil, y la mano del pueblo egipcio, que también fue un pueblo duro, un pueblo difícil. ¿Por qué se separa? ¿Qué significa esa separación, esa diferencia entre el faraón y el pueblo? ¿Por qué no dice junto, igual, es lo mismo? Sí, pero es igual. Pues no fue un solo faraón, pues fue varios faraones. Pero entonces tenía que decir entonces Miyad a Paronim, de la mano de los faraones, no del faraón. Quiere decir aquí lo que quiere simbolizar, decir, el rey es una cosa, la esclavitud al rey y la esclavitud al pueblo es otra cosa. ¿Por qué estamos hablando de dos cosas separadas? La explicación es así. Puede haber varias explicaciones, pero una explicación que dan nuestros sabios es así. El pueblo de Israel, más de la esclavitud física en Egipto, ha sufrido de una esclavitud espiritual. Ha bajado espiritualmente, como dijimos, a 49 grados de impureza, y por eso casi no fue salvado. Como dice la Gadash Pesach, si hubiéramos quedado ahí un rato más, a lo mejor no hubiéramos salido nunca, porque el pueblo no tenía méritos para salvarse. ¿En qué aspectos fue afectado el pueblo de Israel en Egipto? Dicen nuestros sabios que había dos aspectos que fueron fue dañado en nuestro pueblo espiritualmente en Egipto. Uno es lo que se llama Ol Malkut Shamayim. Cada yudí tiene la mitzvah de recibir de nuevo día tras día el yugo del reinado de Dios. Kabbalat Ol Malkut Shamayim, cuando decimos Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, escucha Israel, Dios, nuestro Dios es único, estamos aceptando de nuevo cada día el reinado de Dios, siendo Dios el rey del universo y nosotros somos sus súbditos. Esto es una de los mitzvot principales de la Torah. Esto es la base de todo el cumplimiento de la Torah, el hecho de que yo acepto que yo soy súbdito del rey del universo. Pues un súbdito, su obligación es seguir los mandatos, cumplir con los mandatos del rey, ¿verdad? Y Yirat Shamayim, un temor a Dios, viene de donde? De aceptar el yugo de su reinado. Kabbalat Ol Malkut Shamayim. El pueblo de Israel en Egipto, Parak Ol Malkut Shamayim, se quitó, se puede decir así, o se descargó, o ¿se desarmó? Descargó ese reinado de Dios, ¿sí? ¿Se libró? Sí, se liberó de ese, ¿sí? De ese Yirat Shamayim, de ese Malkut Shamayim en Egipto. ¿Por qué? Porque fue esclavizado por el faraón. Es decir, la Torah dice, Libne Israel abadim velo abadim labadim. Sabemos que hay una halajá que un esclavo judío, hebreo, que, bueno, la Torah permite esclavitud hasta 6 años. Dice que un esclavo hebreo que fue vendido por esclavo porque robó y no tenía que pagar, o que vendió a sí mismo, entonces está limitado su esclavitud. ¿Hasta cuántos años? 6 años. ¿Qué tal si después de 6 años quiere seguir? ¿Puede seguir o no? Sí puede, pero ¿qué se hace? Se le hace un hoyo en el, ¿cómo se llama esto? En el óvulo. ¿Lóbulo? Lóbulo. En el lóbulo. ¿Por qué en el lóbulo? ¿Y dónde se hace? Se pone el lóbulo, tiene que ponerse en la viga esa del marco de la puerta, y ahí se le hace el lóbulo. ¿Por qué? ¿Por qué en el oído y por qué en la mezuzá? Oiremos. Haremos y luego. Porque dice la Torah que el mismo oído que escuchó en Ar Sinai, Kilib ne Israel abadim, que el pueblo de Israel son siervos de Dios, y él quiere, velo abadim abadim, no siervos de siervos, y él quiere ser siervo de quién? De otro siervo y no siervo de Dios. Pues hay que hacerle un hoyo en ese oído, en ese lóbulo. Claro, en el lóbulo no se va a perforar. Sí, pero tiene que recordar que no está haciendo quien, porque debe ser esclavo, siervo de Dios y no siervo de una persona. ¿Por qué? Porque si una persona, él se está vendiendo a sí mismo para ser siervo de una persona, de otra persona,
entonces va a ser difícil que al mismo tiempo también va a ser siervo de Dios. Debemos saber que el pueblo de Israel es un pueblo libre. No puede ser siervo de una persona porque somos siervos de Dios. Es la libertad más grande que hay, es ser siervo de Dios, es que no permite ser siervo de otra persona. Solamente aquel que no es siervo de Dios puede ser siervo de otra persona, pero aquel que es siervo de Dios no hay lugar para ser siervo de otra persona. Cuando el rey Faraón esclaviza al pueblo de Israel con una mano dura, con amenazas, con temor, con miedo, entonces está provocando que poco a poco, a través de los años, el pueblo de Israel se convierte en esclavos de quién, del rey Faraón, en vez de que sean siervos de Dios. Se está quitando, ¿sí?, el servidumbre, se dice, de Dios. Ya no son súbditos de Dios, aceptando el yugo del reinado de Dios, sino se convierten en esclavos creyendo en quién, en el Faraón. Entonces esto es el primer aspecto donde se está dañando el pueblo de Israel, quitándoles esa libertad y poder ser siervos de Dios, convirtiéndolo en siervos de seres humanos, siervos de rey Faraón. No lo escogieron, no fue su culpa, pero de todas maneras están en un nivel bajo en su creencia en Dios, en el servidumbre de Dios, y se convirtieron poco a poco en siervos del rey Faraón. Esto fue un daño que hizo el rey Faraón al pueblo. El pueblo de Israel está en un problema, porque el pueblo de Israel no debe de ser Abadim la Abadim, sino Abadim de Hashem. Bueno, puede ser que no hicieron Brit Milá por problemas físicas, de tiempo, de lugar, de trabajo, todo. Tiene que ver, claro, porque si tenían la suficiente fuerza desde antes, pues a lo mejor podían enfrentarse a esa situación, pero no estaban, a lo mejor, no estaban con suficientemente fuertes en su creencia para poder enfrentarse a eso. O sea, que fue una libertad física y psicológica del faraón, física y psicológica del faraón. Si me permiten a seguir, entonces a lo mejor va a estar más claro, en un momento. Esto es un aspecto, pero hay otro aspecto muy conocido, es la inmoralidad. Egipto es uno de los lugares en ese tiempo más inmorales que hay en el mundo, ¿sí? La inmoralidad, el vivir para los placeres, este es el objetivo de la vida, es el fin de la vida, es cumplir con las pasiones, con los deseos, logrando más placeres que uno puede lograr en su vida. Este es el objetivo de los egipcios, y los judíos se contagian de los egipcios a través de los años que están con ellos, ¿sí? Y este daño que se le provoca al pueblo judío, ¿quién lo provoca? Esto ya no es del rey Faraón. ¿Esto de quién es? Del pueblo egipcio. Eso es por estar asimilado con ellos y estar integrado con los egipcios, aprendiendo de ellos, vivir basado a las pasiones contra lo que dice la Torah. La Torah nos prohíbe ir detrás de las pasiones de los ojos, y que los ojos vean y el corazón desea, sino la obligación de cada judío es sobreponerse encima de las pasiones, y ahí aprenden los judíos a vivir como los egipcios, basado a las pasiones, a los placeres, a la inmoralidad. Y estos son los 49 grados de la impureza. Y esto, ¿de quién es que lo que afecta al pueblo de Israel en ese sentido, que está haciendo ese daño? El pueblo egipcio. Esto no es el rey, esto es el pueblo. Es lo que dice Yitro. Baruch Hashem, bendito sea Dios, que salvó al pueblo de Israel. Miyad Mitzrayim, de la mano de los egipcios. ¿Cuál es la mano de los egipcios?
que la inmoralidad de ellos contagia al pueblo de Israel, humillad Paró, y de la mano de Paró, que su dominio sobre el pueblo de Israel, la esclavitud tan dura que el pueblo de Israel provoca a que ellos se convierten, en vez de que sean esclavos de Dios, a esclavos, a siervos de un ser humano, que se quita el yugo del reinado de Dios del Malkut Shammai. Pero todavía no habían recibido la Torah, porque eran caminos. ¿Cómo? Todavía no habían recibido la Torah. Sí, pero sus padres sabían todo eso. Abraham, Isaac y Jacob enseñaron a sus hijos, y los hijos enseñaron a sus hijos, sin embargo, no pudieron cumplir con eso por la esclavitud en Egipto. Entonces, ahorita vamos a ver qué bonito es lo que dice el profeta Yehezkel, lo que decimos en la Gadash Pesach. Dice el profeta Yehezkel que el pueblo de Israel no tenía méritos en ese momento para salir de Egipto, ¿verdad? ¿Y cómo lo dice? Ve'at Eirom Beria, ¿verdad? Eirom Beria, desnudo, es Eirom. ¿Qué es Beria? ¿Qué es Beria? La palabra Beria, ¿qué significa? Entonces vamos a ver, y la palabra desnudo, ¿qué significa? Vamos a ver. La palabra Eirom, desnudo, encontramos por primera vez en la Torah, ¿dónde? Adam Arishon, ¿verdad? Adam Arishon se da cuenta que está desnudo, ¿desde cuándo? Desde el Get, desde que come de la fruta prohibida. De repente se da cuenta que es Eirom, ¿verdad? Ahí encontramos la primera vez la palabra desnudo, ¿sí? Y en los sabios se explica que Adam Arishon estaba desnudo ¿de qué? Que antes no se dio cuenta que estaba desnudo, que no tenía ojos para ver que estaba desnudo, sino Adam Arishon de repente se daba cuenta que está desnudo de mitzvot, que no es fiel a Dios. ¿De qué fue provocado ese pecado? ¿De dónde vino ese pecado de comer de la fruta prohibida? De la desobediencia a lo que dijo Dios. Quiere decir de no ser súbdito de Dios, no aceptar el reinado de Dios, de Prikat Ol Malkut Shamayim, aquel que acepta el reinado de Dios, que dice Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, y acepta el yugo del reinado de Dios, no llega a desobedecer los mandatos de Dios. Si uno desobedece lo que Dios le dice, que no acepta el reinado de Dios, él quiere aparentemente salir a la libertad y no ser siervo de Dios. Entonces la raíz del pecado de Adam Arishon fue de no ser súbdito de Dios, de no aceptar ese yugo del reinado de Dios, de salir entre comillas a la libertad, no querer la servidumbre de ser siervo de Dios. Y ahí es donde se menciona por primera vez la palabra Eirom, estar desnudo. Aquí quiere decir aquel que no es siervo de Dios está desnudo de ese reinado de Dios. Es lo que dice el profeta Yehezkel, Ve'at Eirom, la primera palabra. El pueblo de Israel estaba desnudo en ese momento, que estaban en punto de salir de Egipto, igual como Adam Arishon, cuando no obedeció el mandato de Dios, se quitó el yugo del reinado de Dios, tal vez no por su culpa, pero la culpa de quién fue, la culpa del faraón. Por poner el yugo del faraón se le quitó al pueblo de Israel el yugo de Dios. Y a mí se dice también que fue ¿Cómo? Nahash Aarón de la gente, de saber seducir, sí. Ahorita, si Adam Arishon tenía Yirat Shamayim, temor a Dios, bien fuerte, antes de que la víbora vino a seducirlo, a lo mejor no se hubiera dejado a lo que lo seduce y no se hubiera dejado ir detrás del consejo de la víbora comiendo de la fruta prohibida. ¿Por qué llegó a cometer el pecado? Porque era muy débil su servidumbre a Dios. Lo mismo con el pueblo de Israel. Si el pueblo de Israel hubiera tenido ese Yirat Shamayim fuerte antes, ¿sí? A lo mejor Parón no hubiera logrado esclavizarlo y dejar de que sean siervos de Dios. ¿Por qué logró Paró a quitar esa servidumbre de Dios y convertirlos en siervos del ser humano? Por la debilidad de su servidumbre a Dios, de ser súbditos de Dios. Esto había que corregir
en ese momento para poder salir de Egipto. Por otro lado, sí. Pero había también gente que no se había dejado inspirar por sus pasiones, que también había sido esclavizada, o no, todos fueron esclavizados. Sí, menos la tribu de Leví. La tribu de Leví, que es la tribu que por eso realmente fue la tribu escogida para ser la tribu sagrada. Pero ¿y entonces por qué esa gente que no se dejó llevar por sus pasiones también fue esclavizada? No fueron esclavizados, realmente los de Leví no. Nada más los de Leví fueron los que no se dejaron llevar por sus pasiones, todos los demás sí. Ahorita, cuando estamos hablando aquí del pueblo de Israel, no estamos hablando de particulares, pues sé que aquí y allá habían personas particulares diferentes, pero estamos hablando del pueblo como pueblo. El pueblo como pueblo ha bajado mucho. Sigue diciendo el profeta Ezequiel, Ve'at Erom, pues ya entendimos qué significa la palabra Erom. Sigue diciendo Ve'eria. ¿Qué es Eria? Eria viene de la palabra Erva, de desnudez, de Erva. Erva significa adulterio, como dice la Torah, todos los arrayot de la Torah, el adulterio significa inmoralidad, que si el profeta Ezequiel habla de dos defectos que tiene el pueblo de Israel en ese momento. Erom, desnudo, porque igual lo compara como Adam Arishon, que no acepta el yugo de reinar de Dios, desobedece a Dios, se convierte el pueblo en siervos de Faraón. Esto es por lo que hizo el Faraón, por esclavizarlos con una mano tan dura, con miedo y temor. Y por otro lado dice Riá, que es adulterio, la inmoralidad, el vivir atrás de las pasiones, basado a los placeres físicos, sin poder dominar sus instintos, que esto lo aprenden ¿de quién? De los egipcios, del pueblo mismo. Es lo que dice Yitro, Baruch Hashem, Asher Itzil Etchem Miyad Paró, Umiyad Mitzrayim. Es lo que decimos en la Gadash Pesach, Abadim Ainu, fuimos esclavos, le Paró de Mitzrayim, fuimos esclavos al Faraón, esclavos, nos convertimos en esclavos de él y nos quitamos el yugo de Dios, y de Mitzrayim fuimos también esclavos a nuestras pasiones, que esto lo aprendimos, ¿dónde? En Mitzrayim, del pueblo. No, esto no es del Faraón, esto es del pueblo. Entonces, Dios quiere ahorita liberar al pueblo, tiene que salvarlo. Si no tienen méritos, si están en ese nivel no pueden salir. ¿Qué tiene que hacer Dios ahorita para que salvaran? Para poder liberarlos, darles medios, darles herramientas para poder volver a salir de esa esclavitud, para poder salir de esa inmoralidad, para poder elevarse y empezar a subir de esta profundidad de impureza que están. ¿Qué es lo que le está dando Dios? Dos herramientas, dos armas. Por eso necesita armas, pero no necesita tanques, dijimos. Vimos que sin tanques puede ganar guerras. ¿Cuáles son las armas que Dios les da? Corban Pesach y Brit Milá. ¿Por qué Corban Pesach y Brit Milá? ¿Por qué estas dos mitzvot? ¿Cómo decimos en la Gadash el Pesach? Todos conocen sobre la mitzvah de Pesach. Ahí hay 4 hijos que están haciendo preguntas. Jajam, Rasha, Tam, Shinudesh. ¿Cómo pregunta el Rasha, por ejemplo? ¿Cuáles son las palabras de Rasha? Refiriéndose a la mitzvah de Pesach. ¿Cómo dice el Rasha? Ma avodah zot lachem, ¿verdad? Dicen estas palabras. ¿Qué es este trabajo? Ma avodah zot lachem. Luego pregunta el Jajam, también pregunta Ma avodah. ¿Sí? También habla sobre la avodah, sobre el trabajo. Vemos que Pesach, la mitzvah de Pesach se llama en la Torah, esto es en la Torah, no solamente en la Gadash el Pesach, se llama avodah, se llama trabajo. ¿Qué significa avodah? Eved, servidumbre, abdut, ser siervo de Dios. Toda la mitzvah de Corban Pesach significa abdut, significa avodah. ¿Qué es avodah? Es avodah shebalev. Avodah es el trabajo del corazón, el trabajo de la mente. Cuando decimos en Pirkei Avot, sobre 3 columnas principales estaba basado el mundo: Torah, Avodah y Gmilut Hasadim. Torah es Torah, sabemos que ¿qué es Avodah? ¿Qué significa? ¿Es responsabilidad? ¿Cómo? Avodah. No, Avodah no es mucho más que responsabilidad. Avodah es el trabajo que uno trabaja sobre sí mismo, aceptando el reinado de Dios. Esto es el Avodah, que uno tiene que trabajar sobre sí mismo todo el tiempo, meterle a su cabeza esa idea que Dios es el creador del universo y yo soy
súbdito, soy su siervo y tengo que seguir y cumplir con sus órdenes, con sus mandatos. Esto es la abodá. Corbán Pesaj es abodá, la Torah le llama abodá. Es abodá talev, es la abodá del corazón, donde uno viene de la misma palabra de Eve, de servidumbre, de siervo, siervo de Dios. Le dio Corbán Pesaj para superarse de qué problema, del errón, de la desnudez, como Adán Arishon, que quitó el yugo de Dios. La mano dura de Paró, que los esclavizó a él, a una persona, a un ser humano, y quitó la esclavitud o la servidumbre a Dios. Por otro lado, les dio la mitzvah de Brit Milá. La Brit Milá, ¿qué significa la mitzvah de Brit Milá? Sí, el pacto. ¿Y por qué se hace el pacto? Por medio de la circuncisión. La circuncisión significa, es exactamente, se hace la circuncisión, la parte del cuerpo que tiene que ver con las pasiones, con los deseos, con la inmoralidad, con el adulterio, todo eso, ahí viene el Brit Milá, así dice el Sefer HaChinuch. Cuando habla acerca de la mitzvah de Brit Milá, todos los que vienen en la clase del martes sobre los mitzvot de Sefer HaChinuch ya escucharon y van a seguir escuchando la siguiente clase, que la mitzvah de Brit Milá viene precisamente para que la persona tenga un sello en su cuerpo, precisamente en el lugar donde más simboliza la pasión y el deseo y todo lo que los placeres, donde ahí mismo se pone el sello que tenemos pacto con Dios, y esto se debe de manejar por medio de temor a Dios, por medio de mucho control de la persona, y que no las pasiones van a dirigir a la persona. Si nosotros nos dirigimos a las pasiones, nosotros los controlamos en nuestros instintos. Entonces Brit Milá viene para superarlos de qué? De la otra parte, de Riá, de que son Miyad Mitzrayim, de la mano de los egipcios, que ellos lo están influenciando sobre la inmoralidad, sobre vivir con pasiones. Viene Brit Milá para que se eleven de eso. Dos herramientas le da Dios al pueblo de Israel. Por un lado, Corbán Pesaj, por el eirón, por la desnudez, como Adán Arishon, que se quitó el yugo, por la mano del faraón, como dice Etro, y la otra herramienta, la otra arma que le dan es Brit Milá para salir de que de la mano de los egipcios, Miyad Mitzrayim, que están influenciando mal, dañando al pueblo de Israel en ese aspecto de la inmoralidad. Ahorita, con eso vamos ahorita a entender por qué Milá se hicieron, al principio dijimos, ¿cuándo? El último día, la última noche antes de salir. Pero Corbán Pesaj tenían que prepararlo desde 4 días antes. Y preguntamos por qué, cuál es la diferencia. Ahorita lo vamos a entender. La mitzvah del Brit Milá, de la circuncisión, viene para recordarles, para dejar una cosa impactante dentro de cada yehudí, a que él tiene que dominar a sus instintos, que no tiene que ser igual que los egipcios. Esto, en cualquier momento, uno lo puede entender, uno lo puede aprender, comprender, llevarlo a cabo. Entonces se puede hacer al último momento antes de salir, no hay problema. Ya que lo van a hacer, lo van a entender, y ya van a tener mérito para salir. Pero la otra parte, que Corbán Pesaj, que viene contra la servidumbre a Egipto, al faraón, quitando el yugo de Dios. Aquí hay un problema. ¿Qué tal si van a hacer Corbán Pesaj? Que significa abodá, sí, es un símbolo de abodá, de servir a Dios, etc. Pero si no se quita el yugo del faraón, si no se quita la mano dura del faraón, la esclavitud del faraón, ¿cómo van a poder convertirse en siervos de Dios? ¿Por qué se dejaron de servir a Dios? Dejaron de ser siervos de Dios por la esclavitud al faraón. Si la esclavitud al faraón no se quita con un corbán, haz corbán o no vas a hacer corbán, sigues siendo esclavo del faraón. Y entonces sigues siendo esclavo del faraón, no te va a dejar lugar para ser siervo de Dios. ¿Cómo vas a lograr ahorita por Corbán Pesaj ser siervo de Dios? ¿Saben cómo se logró? 4 días antes se amarraba los borregos o los carneros a las patas de las camas. Los carneros para los egipcios fueron venerados, ¿verdad? Fueron sus dioses, su Dios. En los egipcios, entonces Faraón, la reacción natural de él tenía que ser enojo, una mano dura contra los judíos. Para los judíos fue una prueba muy difícil pasarla, un riesgo muy grande, agarrar la cosa más sagrada de su patrón,
el rey Faraón, que de su mano dura tienen miedo tantos años, que por su mano dura dejaron de ser siervos de Dios y se convirtieron en esclavos de ser humano, agarrar la cosa más importante para él y avergonzarla, amarrarlo en su pata y dejarlo por 4 días. Si 4 días pasan y Faraón no hace nada, ¿qué significa? Que ya se quitó el yugo del Faraón y tiene la libertad para poder ser, ¿qué? Siervos de Dios. Con 4 días que lo tenían amarrados los carneros en sus camas, lograron a quitar con eso algo tan importante en Egipto, quitar el temor y el miedo de Faraón. Si 4 días Faraón no hace nada, quiere decir que ya no debemos de temer tanto a él. Hay lugar para poder temer a Dios. Con eso se logró a liberarse de esa esclavitud al ser humano y regresar a la servidumbre de Dios para poder salir. Sí sabía y no hizo nada porque Dios lo bloqueó, no le dejó hacer nada. Para el pueblo sirvió eso, para sentir que ya no deben de ser esclavos de una persona, pueden volver a ser esclavos de Dios. Y además ellos mismos, a lo mejor en un momento pensaban en la importancia del animal y en ese momento que lo tienen amarrado en las patas. Ya vieron que no, que bajaron exactamente para poder regresar a servir a Dios, para poder recibir de nuevo el yugo de Dios. Nada más que hay que entender por qué 4 días y no 3, por qué 4 y no 5. Porque cada cosa, cada detalle aquí es muy importante. 4 días es exactamente. Sabemos que Am Israel tenía 4 galuyot, 4 diásporas o dominios de otras naciones. ¿Cómo? Exilio se dice exilio. Primer galut es Galut Babel, los babilonios que destruyeron el primer Beit HaMikdash y nos esclavizaron. El primer Beit HaMikdash fue destruido por los babilonios. ¿Sí? El rey Salomón construyó el Beit HaMikdash, pero después del rey Salomón, él murió, vino su hijo, fue rey, luego el nieto, luego otros y otros y otros, y 410 años después de que fue construido, fue destruido por los babilonios, y el pueblo de Israel fue expulsado de la tierra de Israel por los babilonios, y esto se llama Galut Babel. Después de Galut Babel viene Galut Madai, de los persas. De los persas, es el tiempo de Ahasverosh, de todo ese tiempo, esa época es Galut Parás, y aún en el tiempo de segunda Beit HaMikdash siguen viviendo bajo del dominio de los persas en Eretz Israel. Esto es Galut Madai. Después de Galut Madai viene Galut Yavan, de los griegos, de la cultura helénica que quieren dominar sobre el pueblo de Israel. Toda la historia de Hanukkah que conocemos. Y la cuarta Galut es la Galut que empieza con los romanos, que destruyen el segundo Beit HaMikdash, expulsan al pueblo de Israel de la tierra de Israel, y esto se llama Galut Edom, que de esta Galut hasta la fecha todavía no salimos a la libertad, no hemos regresado a la libertad correcta y a la libertad completa del pueblo de Israel, donde el pueblo de Israel vuelve a dominar la tierra de Israel con paz y tranquilidad como en el tiempo del rey Salomón. Todavía estamos pidiendo diariamente en el rezo que la Geulah llegue pronto, ¿sí? Shivane Beit HaMikdash no es Galut, son 4 galuyot. Dicen nuestros sabios que el Galut de Egipto, ¿sí? La esclavitud de Egipto incluye en ella los 4 tipos de galuyot. Los 4 galuyot juntos están incluidas en un solo Galut, el Galut de Egipto. Ahí sufrieron el pueblo de Israel de todos los tipos de sufrimientos que sufrieron posteriormente en cada una y una de los Galut, porque cada Galut tenía su característica diferente. En el Galut Yaván, por ejemplo, sufrieron más espiritualmente. En el Galut Parás Madai sufrieron más físicamente. Cada Galut tenía su característica diferente. En Egipto sufrieron de todo junto. ¿Dónde vemos eso? Podemos verlo al principio de Humash Shmot, al principio donde empieza la esclavitud en Egipto, y es en el capítulo 1 de ese Humash, en el versículo 14. El versículo 14 dice así, al principio del Humash. Dios le dijo a Jacob, o Jacob le dijo a sus hijos,
que vayan a Egipto porque estaban muriéndose de hambre, ¿no? Sí, porque fue el destino, fue el decreto de Dios. Dice, Vaimareru et Chayev, y los amargaron sus vidas, ¿se puede decir así la traducción? Dice ahorita con cuántas cosas, vamos a ver, Bavodah Kasha, con un trabajo duro, es uno. Behomer, ¿cómo es Homer? ¿Cómo traduce ahí Homer? Materia. Beleveinim, ¿sí? Perdón, Homer u Belveinim, con materia y con ladrillos, esto es otro tipo de trabajo que le dieron. Ubehol Avodah Basadeh, y con cualquier otro tipo de trabajo en el campo. Y ya son tres, ¿sí? Avodah Kasha, Homer u Belveinim, Avodah Basadeh, y termina con Et Kol Avodatam Asher Avdu Bahem Beparech, una avodah que se llama Avodat Parech. Una Avodat Parech quiere decir, le dieron trabajo de mujeres para los hombres, trabajo de los hombres para mujeres, cambiaron cosas que la gente no estaban acostumbrados. 4 tipos de trabajos diferentes le dieron. Cada uno de estos trabajos simboliza otro tipo de galut, otro tipo de sufrimiento del pueblo de Israel posteriormente en los diferentes galuyot, y por cada uno y uno de ese trabajo, de esa mano dura de Paró, de esa vida amarga que les hizo Paró, y que por eso dejaron de ser siervos de Dios, se convirtieron en siervos del faraón, y no estamos hablando únicamente de siervos físicos, sino mentalmente ya pensaron como siervos de Paró y dejaron de ser siervos de Dios. ¿Por qué se convirtieron siervos de él? Por 4 tipos de trabajos diferentes, por mano dura de trabajo duro, mano dura en el Homer Leveni, mano dura en trabajo en el campo, y mano dura en Avodat Parech. Había que poner el borrego, el carnero, por 4 días, cada día por otro tipo, simbolizando otro tipo de trabajo, otro tipo de esclavitud que les impuso el rey Faraón para salir a la libertad de esa servidumbre y poder regresar a ser siervos de Dios, para quitar mentalmente esa forma de pensar, de ser siervos de Él, y volver a regresar a la libertad para poder ser siervos de Dios. Galut Edom, que estamos todavía en ese Galut. Pero es el que más duró. Esto es lo que más, sí, Galut Edom. Sí, es la última, ya hay que esperar ahorita a la Geulah. Sí. Resulta que el pueblo de Israel necesitaba fuerzas espirituales, mentales muy altos para poder superar y elevarse de esos grados, 49 grados de impureza, tanto por la esclavitud que les provocó pensar como siervos de Paró y dejar ser siervos de Dios, como por la inmoralidad, por la impureza que han recibido, fueron influenciados por los egipcios. Ahorita vamos a regresar a la primera pregunta con la cual empezamos la clase de hoy. ¿Qué tiene que ver Parashat HaJodesh con Korban Pesach, con Erev Pesach? ¿Por qué siempre se lee juntos? ¿Por qué se había ordenado junto la mitzvah de Kiddush HaJodesh con la mitzvah de Korban Pesach? Y ahorita con eso vamos a cerrar todo el círculo. Primero hay que entender por qué viene esa mitzvah de que ustedes van a tener que santificar el mes, cada mes viendo la luna, la renovación de la luna. ¿Qué pasó antes de que Dios les dio esa mitzvah? Desde la creación del mundo hasta ese momento, ¿qué pasó? ¿Cómo se sabía cuándo son los meses? Según cálculos, igual como se hace hoy, como sabemos hoy. Hoy no necesitamos ver las lunas para saber cuándo va a ser los jueves. Ya tenemos los cálculos, son exactos, los cálculos de la astronomía son muy, muy exactos. Se puede saber hoy cuándo va a ser los Jodes Nisan, 300 años más adelante. Se puede saber exactamente en qué día, en qué momento va a volver a aparecer la luna, se sabe. Entonces, ¿por qué no se podía seguir así? ¿Por qué Dios les dio la mitzvah de santificar el mes por medio de los testigos? Viene el Midrash, en esta parashá de HaJodesh, y dice así: Mashal lemelech sheayulo otzarot. Da un ejemplo a un rey que tenía tesoros. Vayalo ben echad, tenía un solo hijo. Kolzman sheaben katan, mientras el hijo fue menor de edad, allá aviv meshamer hakol, el papá, el padre, el rey, guardaba él los tesoros. Igdila ben, cuando el hijo creció, llegó a la edad de ser hombre grande, adulto, Amarlo Aviv, le dijo su padre: Achshav she'amadet al pirkeja, haré hakol masul lecha. Como ya eres grande, mayor de edad, te entrego
todos los tesoros. Así mismo dice el Midrash, Kadosh Baruch Hu meshamer et hakol, allá Kadosh Baruch Hu meshamer et hakol. Dios guardó esos cálculos, santificación, se dice así, santificación del tiempo, Dios lo guardó desde la creación del mundo y Él lo hizo todo el tiempo, como dice el Pasuk en Humash Bereshit, en la creación, en el cuarto día de la creación, cuando Dios pone las luminarias en el cielo, ¿para qué los pone? Para que con ellos se va a poder tener círculos de tiempo, que sean los señales del día y de noche, para que hayan fiestas, para que hayan tiempos definidos, ¿sí? Y esto lo hace Dios, que van Shamdu Israel, pero como ya está el pueblo de Israel parado sobre sus propios pies, ya está en un punto donde se forma como pueblo, el niño creció, Masar Laem et Hakol, les entrega todos estos tesoros, Shenemar, Ajodesh Hazel Lachem, como dice el Pasuk, este mes para ustedes es el principio del tiempo, es el principio de los meses. Y hay que entender cuál es la comparación, qué tesoros hay aquí, qué gran tesoro es, que cada mes tienen que venir 2 testigos y decir, vimos la luna, que se renovó, que volvió a nacer, y con eso se va a decir, va a declarar para todo el mundo esos jóvenes. ¿Qué ganancia hay en eso? Pero hay que saber que aquí hay una gran base, ¿sí? Un gran fundamento que le puede servir a cada uno y uno de nosotros en la vida cotidiana de cada uno de nosotros. La Gemara en Masejet Baba Metzia dice, Adam rotze bekav shelo yoter mitish'at kavim shel chavero. Una persona prefiere una medida de fruta, ahí habla de fruta, que es de sí mismo, lo que él mismo hizo, ¿sí? Que él mismo sembró, aró, regó y cosechó, de 9 kavim, de 9 medidas, pero que sea de otro. La persona siempre quiere mucho más a las cosas que en las cuales él mismo trabajó, él mismo invirtió dinero, esfuerzo, ¿sí? Tiempo. Esto es lo más que quiere uno, mucho más. Si le va a dar a uno mucho, pero que es de otro, y poco que él mismo lo trabajó, él va a querer siempre lo que él trabajó, mucho más de lo que, aunque sea que el otro que le dio más en cantidad de lo que él hizo, pero lo que él hizo tiene mucho más cariño, mucho más sentimiento sobre lo que él hizo. El tiempo en el judaísmo es sagrado. El ser humano llega a ese mundo para un tiempo determinado. ¿Desde cuándo empieza una persona a morir? ¿Desde cuándo? Desde el momento que nace. Es como una bomba de tiempo. Si está pasando el reloj va a llegar un momento que va a explotar. ¿Desde cuándo empieza a funcionar el reloj? Desde el primer momento de la vida, ¿sí? El tiempo es determinado, nadie es eterno, ¿sí? Aún en los tiempos que vivieron 1000 años, como el principio, también fue un tiempo que también tenía su fin, ¿sí? No, la vida no es eterna. Por eso el tiempo es la cosa más valiosa que tenemos. No hay algo que vale más que el tiempo, porque esto es algo que, un momento que pasó, un segundo que pasó, ya es un segundo muerto. Si lo aprovechamos, si hicimos algo importante en ese segundo, es un segundo que valió la pena vivirlo. Si no, fue una pérdida, la pérdida más grande que uno puede tener en su vida. El tiempo es sagrado. Ahorita, si Dios está consagrando el tiempo por medio de darnos el cálculo para saber cuándo es los Jodesh, y nosotros lo recibimos como ya hecho de Dios, que los Jodesh es en tal día, viendo el calendario, Pesach va a ser en tal día, Rosh Hashanah en tal día, Shabbat así. Todo esto, si lo recibimos ya hecho, no nosotros lo cosechamos, lo sembramos y lo cosechamos, no va a ser de nuestro propio trabajo, pues lo recibimos y a lo mejor lo apreciamos, a lo mejor no lo apreciamos tanto. Pero si nosotros mismos vamos a hacer lo que vamos a santificar el tiempo, si nosotros mismos vamos a declarar estos jodes porque vinieron testigos, dijeron, vimos la luna, el tiempo está en nuestras manos, en los mismos seres humanos, los mismos Yehudim van a decir cada mes, estos jodes, empezó un mes nuevo,
santificar el tiempo es Kav Shelo, que es mucho más querido que Tish'a Kavim Shel Javero. Dios quiso que el pueblo mismo santificara el tiempo, que no va a ser algo que reciben algo hecho, algo preparado, sino hasta que el Beit Din no va a declarar estos jueves, no va a ser los jueves, no como hoy, que el calendario dice estos jueves, y aunque uno no vino al shul o a la sinagoga todo un mes o todo un año, si supo que había los jueves y que empezó y que terminó los jueves, pasó, porque no depende en lo que dice uno y lo que viene uno, si dice Aleveabo o no dice los jueves, es los jueves, porque aquí dice el calendario. En el tiempo, cuando santificaban el mes, no fue así, hasta que Beit Din no dijo estos jueves, no se hizo los jueves. La misma persona fue lo que iba santificando el tiempo, sintió mucho más la validez, el valor del tiempo, la santidad del tiempo que está pasando. Además, que la luna es de mala buena, y que tiene que agradecer a Dios y pedir a Dios que este mes sea mejor, ¿no? Ahorita vemos qué tiene que ver la luna. Dios precisamente ordenó, impuso a que la santificación del tiempo va a ser relacionado con ¿qué? Con la renovación de la luna, porque Dios pudo haber dicho otra fórmula cómo santificar el tiempo, que se va a definir que los jueves es cada vez que hay un eclipse, yo qué sé, podría haber dicho otras cosas. Dios dijo que cada vez que la luna se renueva, que es un círculo de un mes, se va a santificar el tiempo, se va a declarar los jueves, va a ser un día más sagrado que cualquier otro día y se va a empezar un círculo nuevo de un mes. ¿Por qué lo relacionó con la luna? Porque la luna se está renovando una vez al mes y por eso se llama el Jodesh, como dijimos al principio, Jodesh, el mes Jodesh por la palabra Hadash, de renovación, para que cuando las personas mismas van a santificar el mes, lo van a relacionar con una renovación, con algo nuevo que empieza. En la Torah está escrito, ¿sí? Ayom hazen yeta leam, dice Moshe Rabbeinu antes de morir, al final de Humash Dvarim, hoy se formaron como pueblo, así dice en su testamento, y pregunta a todo el mundo cómo Moshe Rabbeinu dice, hoy se formaron como pueblo, hoy Ayom hazen yeta leam, sabemos que 40 años antes ya se formó el pueblo como pueblo a recibir la Torah. Dice la Gemara, Ela iyu beineja kol yom kehadashim, una de las obligaciones de cada yudí es vivir cada día el día de Matan Torah, que no sea algo de 3000 años antes de hablar de algo que pasó hace años, sino Matan Torah es algo que hay que vivirlo diariamente como algo nuevo, hay que volver a renovarlo diariamente con frescura, con el mismo entusiasmo como que fue el primer día. Así debemos día tras día cumplir y aceptar la Torah. Hadash tiene que ser fresco, nuevo. Por eso Dios dijo, cada vez que se renueva la luna, ustedes van a santificar el tiempo, van a recibir fuerzas de nuevo para renovar la frescura y el entusiasmo en la creencia en Dios, en el cumplimiento de sus mandatos. Y ustedes mismos lo hagan, no algo que reciben, para que lo apreciaran más con la santificación del tiempo. En Kiddush Levaná, nosotros le seguimos diciendo cada mes la brajá de Kiddush Levaná, una vez al mes, unos días después de los jueves, como 5 días después, decimos Kiddush Levaná. Es una brajá que decimos en Motzai Shabbat. Uno de los párrafos que decimos en Kiddush Levaná se dice Shehem atidim leitchadesh kemotah. Estamos hablando sobre el pueblo de Israel, que en el futuro el pueblo de Israel se va a renovar igual que la luna. Quiere decir que igual que la luna está agarrando fuerza de nuevo, empezando de nuevo cada mes. Cada mes se va desapareciendo y vuelve a aparecer como un niño que nace con toda la fuerza. No hay ancianidad en los círculos de la luna, porque cada mes empieza de nuevo como un joven que tiene fuerza para empezar de nuevo. Así debe de seguir el pueblo de Israel. Cada vez de nuevo más, igual como un niño que nace y apenas empieza a no ser ancianos, no ser viejos y cansados en el cumplimiento de la Torah. Ahorita.
no sé en ese momento, no sé. Entonces, esta mitzvah de Akodesh Arzel Hashem no fue solamente para esa generación, sino es para siempre. Solamente si hay condiciones, hoy en día no tenemos las condiciones para llevarla a cabo en esa manera, porque no tenemos la gran asamblea, no tenemos Beidin Musmach, ¿sí? Pero en el tiempo que hay Beidin, siempre había que hacer en esa forma, porque siempre cada yehudí necesita agarrar fuerzas de nuevo, necesita sentir otra vez la frescura, la renovación de su creencia y de su cumplimiento. Pero sí en tiempos normales es necesario, con más razón, ¿verdad? Se necesitaba en el tiempo que estaban en Egipto, donde estaban metidos o bajados en 49 niveles o grados de impureza, donde estaban bajo el yugo del faraón, de la servidumbre de él, de la esclavitud, que no les dejaba servir, ser siervos de Dios. Claro que necesitaban todavía, por más razón, algo que les dé un arma, una herramienta que les dé fuerza, que les dé ánimo para volver a regresar al nivel adecuado para el pueblo de Israel, para renovar, para refrescar su creencia en Dios. Por eso les dio la mitzvah del Korban Pesach, precisamente junto con ¿qué? Con la mitzvah de Kiddush HaChodesh. La misma mitzvah de Kiddush HaChodesh, que es darles una herramienta para que mes tras mes van a tener algo que les va a ayudar a renovar, a refrescar, a empezar de nuevo. Con eso les dio la mitzvah de Korban Pesach, porque van a hacer Korban Pesach, ¿sí? ¿Cuál es la idea de Korban Pesach? Para liberarse de la esclavitud del faraón y regresar a ser siervos de Dios, pero para tener armas, para tener ánimo, para tener fuerza para hacerlo, les dio junto con la mitzvah de Kiddush HaChodesh, que simboliza esa renovación, simboliza esa frescura, ese sentir de que es como algo nuevo, que tenemos todavía toda la fuerza para hacerlo. Dice, es muy interesante, si ustedes pueden abrir en el capítulo 12, el versículo 28, 12:28. Aquí en Shmot, sí. En capítulo 12, versículo 28. ¿Sí? 282. ¿Sí? El versículo 28 está hablando precisamente después de que Moshe les está ordenando toda esa mitzvah de Korban Pesach. Ahorita hemos estudiado que cuando les había ordenado a tomar el borrego, a tomar el carnero para hacer Korban Pesach, ¿cuándo fue que se les dio la orden? ¿Qué fecha? En Rosh Chodesh Nisan. Fue precisamente el día de Rosh Chodesh Nisan, junto con la mitzvah de santificar el tiempo. Ahí es cuando les dio la mitzvah de tomar el carnero para el día. ¿Cuándo? ¿Para qué día tenían que tomarlo? ¿Qué día? El día 10 de Nisan, y tener los 4 días para matar el carnero el día 14. Pero cuando les dio la orden, el día Rosh Chodesh Nisan, que es 10 días antes de realmente llevar a cabo la mitzvah. ¿Qué dice el pasuk 28? Dice, Vayelhu, Vayasu, Bnei Israel, Kasher Tzivah Hashem et Moshe ve'Aaron, Ken asu. ¿Qué dice? Y fueron y hicieron todo lo que les había ordenado. ¿Cuándo hicieron? ¿Cómo se entiende del paso que cuando hicieron? Luego, después de que les había ordenado. Pregunta Rashi, ahí mismo, pregunta Rashi, traen el nombre de la Mejita. Si está ordenando, estamos hablando ahorita en qué día que le estamos hablando. Estamos hablando del día de los Chodesh Nisan, cuando Moshe Rabbeinu le está ordenando al pueblo que en el día 10 del mes, 10º del mes, que es 10 días más adelante, cada quien va a tomar su carnero. ¿Cómo dice Vayelhu así? Y fueron y hicieron. Todavía no hicieron, todavía faltan 10 días. Estamos hablando de los Chodesh Nisan. Contesta Rashi, Ela, Mikeivan shekiblu alehem, ma'aleh katuv ki'ilu asu. Como ellos aceptaron la idea de la mitzvah. ¿Cuál fue la idea de la mitzvah? El objetivo del Korban Pesach, ¿cuál es? Liberarse de la esclavitud del faraón y volverse siervos de Dios. Para volverse siervos de Dios realmente no se necesita matar ningún carnero. Ser siervo de Dios nosotros hacemos por el decir Shema Israel Hashem Elokeinu Hashem Echad, con kavaná, con concentración, pensar en lo que estamos diciendo, estamos aceptando el yugo de Dios. La idea no fue matar el carnero. Matar el carnero es una herramienta para dejarlo ahí 4 días y que el faraón
el gran faraón que siempre temen de él y tienen miedo de él no va a hacer nada, van a sentir que salieron a la libertad de él, poder regresar a la servidumbre de Dios. Pero ellos lo recibieron en los Jodesh Nisan, entendiendo la idea de la renovación de la luna, de la santificación del tiempo, de la frescura de la creencia en Dios, volver a hacerlo de nuevo como joven que tiene fuerza. Ya entendieron la idea y lo aceptaron. Se considera como que ya hicieron la mitzvah, porque esto es todo el objetivo de la mitzvah. Aunque sea que faltan 10 días para matar el corbán, pero el objetivo, el fin de esa mitzvah, ya lo hicieron en ese mismo día al aceptarlo. No, eso es aceptar de nuevo el yugo de Dios, la renovación igual como la renovación de la luna. Se dice la brajá de Kiddush Albaná, sí. Desde 5 días después de los Jodesh hasta la mitad del mes, se puede decir. Mientras la luna está creciendo, todavía se puede decir la brajá de Kiddush Albaná. Normalmente se dice en un Motzai Shabbat. Sí. El primer Motzai Shabbat del mes, siempre y cuando ya pasaron por lo menos entre 3 y 5 días. Si está los Jodesh un día antes de Shabbat, entonces se espera hasta el siguiente Shabbat, pero hay que, una de las condiciones para poder decir la braja es que se pueda ver la luna. Entonces, si es día nublado o una noche nublada que no se ve la luna, no se dice la braja. ¿Sí? Exactamente, sí, hasta casi la mitad del mes. Entonces, con la fuerza de la renovación y aceptar la mitzvah de Kiddush HaChodesh, ya hicieron la mitzvah ya cumplieron con el objetivo de la mitzvah de Korban Pesach, a volver a regresar a servir a Dios y no ser siervos del faraón. Ya se hizo el gran cambio que había que lograr para poder salir a la libertad. Ahorita con eso vamos a entender algo muy interesante y con eso vamos a terminar. Nosotros sabemos que cada Shabbat, cada año, el último Shabbat antes de Pesach se llama Shabbat Agadol, el gran Shabbat. ¿Cuál Shabbat? Siempre el último Shabbat antes de Pesach. ¿Por qué? Porque en aquel año, cuando ellos tomaban cada quien su carnero y lo amarraba en su pata, que fue el día 10 de Nisan, precisamente en ese año cayó en Shabbat. Y como pasó un milagro que los egipcios no reaccionaron contra esa acción de los Yehudim de amarrar a su Dios en las patas de la cama, avergonzándolo, y no hicieron nada, se considera un gran milagro. Y como fue en Shabbat, por eso siempre el Shabbat se llama Shabbat Agadol, por el gran milagro que pasó. Pero hay una pregunta muy fuerte. Aquel año pasó de casualidad en Shabbat, pero no de